Bienvenidos al canal Tu Riñón y Tú. Mi nombre es Esmeralda Castillo, soy médico especialista en nefrología y el objetivo de este canal es explicarte de forma clara y veraz las distintas enfermedades que afectan al riñón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Riñón y Tú. Hoy vamos a continuar con el tema de la clasificación de la enfermedad renal crónica. Hoy en concreto vamos a ver cómo se clasifica la enfermedad renal crónica en función de las proteínas en orina. En el anterior episodio vimos cómo se clasifica en función del filtrado glomerular. Bien, pues vamos a continuar. La otra clasificación que existe en la enfermedad renal crónica es en función de cuántas proteínas se pierden por la orina. Esto ya os comenté en el episodio del diagnóstico de enfermedad renal, la segunda parte, que perder proteínas por la orina era algo muy importante y por eso es que también forma parte de la clasificación de la enfermedad renal. En función de esas proteínas que se pierden por la orina hay tres categorías. Se denominan A1, A2 y A3. ¿Por qué una A y no una P? Que sería lo lógico, porque si estamos considerando las proteínas que se pierden por la orina, igual que el otro era el filtrado glomerular y por eso era una G, ¿por qué en las proteínas que se pierden por la orina en vez de una P es una A? Porque en realidad no mira todas las proteínas que se pierden por la orina, sino que considera solo una proteína en concreto que se pierde por la orina, que es la albúmina. ¿Y por qué solo la albúmina? Porque la albúmina sí que tenemos la garantía que viene de la sangre. Si encontramos albúmina en la orina, es porque viene de la sangre. Recordemos un poco el esquema de nuestro riñón. Es decir, recordáis de otros episodios que el riñón tiene una zona que es como una barrera con poros, como una membrana con poros, como un colador, que es la parte del riñón que está en contacto con la sangre. Es decir, esa membrana o barrera que separa la sangre de lo que va a ser la futura orina tiene unos poros que son de un tamaño muy pequeño para dejar solo pasar pequeñas moléculas, que son los tóxicos normalmente o iones, y el líquido. Entonces, la albúmina o las proteínas no deberían poder pasar a través de esos poros. De todas las proteínas, incluso las más pequeñas, no deberían pasar por ahí. Si pasan, es porque esos poros han debido ser más grandes, es decir, son de un tamaño más grande de lo que deberían. Es decir, hay algún tipo de enfermedad o algo que está afectando a que esos poros sean más grandes o que esa membrana directamente pues haya destruido y entonces esté dejando pasar moléculas más grandes de las que debería dejar pasar hacia el interior del riñón. La albúmina es una proteína que sí o sí se encuentra en la sangre, normalmente circulando, porque es una proteína que su función es ir por la sangre transportando moléculas, a veces incluso fármacos, bueno, de hecho con frecuencia también fármacos. Entonces es una proteína que se encuentra habitualmente en la sangre y que además tiene un tamaño bastante pequeño dentro de lo que cabe. Entonces, si el poro del riñón, de esa membrana de la que estamos hablando, del glomérulo, es un poquito más grande, se ha destruido, pero es algo sutil, un poco se ha agrandado ese poro, la albúmina sí va a poder pasar, pero otras proteínas de la sangre no. Entonces la albúmina es como de las primeras proteínas que sí que van a poder pasar y que como además sabemos que sí está en la sangre, cuando la encontramos en la orina ya nos hace una idea de que algo está pasando en esa membrana del riñón que hace de barrera entre la sangre y lo que luego será la futura orina, y por tanto hay una enfermedad renal, aunque la función del riñón todavía no se haya visto deteriorada, o a lo mejor a veces sí que ya está deteriorada, pero es un signo de que hay ahí un problema a ese nivel. Por eso es que normalmente lo que se mide es la albúmina. También se miden todas las proteínas que hay en la orina, pero la albúmina es la que claramente
nos va a decir o nos va a orientar a que el problema es del riñón, de esa zona como de barrera o membrana. Bien, entonces, ¿por qué es tan importante esta pérdida de albúmina o de proteínas por la orina? Porque el hecho de perder esas propias proteínas por la orina daña desde dentro al propio riñón. Es decir, el hecho de que haya proteínas en la orina que no tendrían que estar hace que por dentro del riñón, ya sabéis que en la visión esquemática que nos hacemos del riñón, ya sabéis que después de la parte de colador, desde esa parte donde hay poros y que hacen de barrera entre la sangre y la futura orina, se continúa con un largo tubo donde el riñón lo que va a hacer es ir generando o modificando el líquido y las moléculas que se han filtrado a través de la barrera, que le han llegado desde la sangre a través de la barrera, pues a lo largo de esos tubos, de ese tubo, lo que va a hacer es ir modificando ese líquido hasta generar lo que ya sería la futura orina. Entonces, si desde la barrera ya han atravesado proteínas, esas proteínas que han llegado al interior de esa parte tubular, esa parte que ya es el tubo del riñón donde se genera la orina, pues hace que se vayan dañando por dentro y por tanto al final el riñón se vaya deteriorando poco a poco y al final sí que haya una pérdida de función renal. Y entonces eso también genera, al ir destruyendo el riñón desde dentro, también genera que se vaya destruyendo aún más esa membrana o barrera y entonces permitiendo salir aún más proteínas hacia el interior del riñón, y es como el pez que se muerde la cola. Es decir, cuanto más proteínas tenemos, más se daña el riñón o más rápido se daña el riñón y además se pierden aún más proteínas. Por eso es tan importante intentar controlar la cantidad de proteínas que se pierden por la orina. Y por eso es tan importante también en la clasificación incluir la pérdida de proteínas, en concreto en este caso la albúmina, por lo que hemos contado, en la clasificación, porque cuanto más proteínas perdamos, mayor rapidez de evolución de la enfermedad renal, porque es una forma de perpetuar el daño sobre el riñón. Es un poco como el ejemplo que os contaba en el de la enfermedad renal crónica, de que cuando hay un martillo que está golpeando una madera constantemente durante mucho tiempo, esa madera van a aparecerle unas muescas que una vez dejemos de golpearla no van a desaparecer. Pues en el caso de tener pérdida de proteínas en la orina, es como si ese martillo nunca dejara de estar golpeando la madera. ¿Qué ocurre? Que cuando conseguimos controlar la cantidad de proteínas que se pierden por la orina y hacerla la menor posible, es como si el martillo golpeara un poco más flojo. Y es la finalidad de esto. Al golpear más flojo, las muescas que irá generando serán más débiles y por tanto esa madera aguantará más tiempo. Bien, entonces, en función de la albúmina que encontramos en orina, que a eso se le llama albuminuria, álbum de albúmina y uria de orina, tenemos tres categorías. La A1 es cuando la albuminuria que hay, es decir, la albúmina que hay en orina, es de menos de 30 miligramos por gramo. La A2 es cuando es entre 30 y 300 miligramos por gramo. Y la A3 es cuando es mayor de 300 miligramos por gramo. ¿Por qué esas cifras? Y supongo que también en la enfermedad renal crónica también están establecidas así. Donde en los puntos de corte, es decir, ¿por qué 30 y no, por ejemplo, 50 miligramos por gramo? Pues por lo mismo que ya comentamos en el capítulo de la hipertensión arterial. Se ha visto que personas o pacientes que superan esa cifra, a partir de los 30 miligramos por gramo, la enfermedad renal avanzaba más rápido que los pacientes que tenían menos de 30. Lo mismo por encima de 300 y por debajo de 300 miligramos por gramo. De esta manera, las categorías, como dije al principio, están establecidas
en el riesgo que hay de que esa enfermedad renal crónica evolucione o avance más rápido hacia una enfermedad renal terminal. Entonces, la clasificación de la enfermedad renal, en realidad, la que usamos los nefrólogos, engloba ambas cosas. Tanto el filtrado glomerular, tanto la clasificación G1, G2, G3, G4, G5, que vimos en el episodio anterior, en la clasificación de enfermedad renal crónica, parte 1, como la A1, A2, A3. Y al mezclar los pronósticos o la posible evolución que tiene una persona que mezcla X grado en función del filtrado y X grado en función de la albúmina, obtenemos el riesgo concreto o individual de esa persona a desarrollar una enfermedad renal crónica ya terminal. Quiere decir, por ejemplo, si yo tengo un filtrado con categoría G2, en el que el filtrado pues está bastante bien porque tengo entre 60 y 90 mililitros minuto, pues es un filtrado bastante aceptable, pero luego resulta que yo tengo una categoría A3 de albuminuria, es decir, estoy perdiendo en la orina una cantidad de albúmina bastante grande, es decir, por encima de 300 miligramos por gramo, ya dejo de tener un buen pronóstico, una buena estimación de riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica bastante benigno, porque al perder las proteínas, como he dicho, como eso es un indicador de que tenemos ahí un martillo golpeando, es decir, de que hay un daño que se está generando en el riñón, si no disminuimos la cantidad de proteínas que estamos perdiendo por la orina, es como no detener el martillo golpeando la madera y por tanto tengo más riesgo de que, aunque estoy todavía en un estadio G2, pueda progresar a un estadio G3, eventualmente a un G4 o a un G5. Entonces, esa persona requiere mayor vigilancia por parte de un nefrólogo o un médico que la persona que tiene un estadio G2 pero no pierde proteínas en la orina y tiene un estadio A1. Si yo estoy en la situación esa, en la que tengo un estadio G2 pero no pierdo proteínas por la orina, pues mi riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica más avanzada, es decir, de ir progresando a una enfermedad renal crónica más grave, es mucho más bajo que si sí pierdo las proteínas. ¿Vale? Por eso, en la clasificación global de la enfermedad renal crónica, mezclamos ambas categorías, la categoría del filtrado glomerular con la categoría de la proteinuria o albuminuria, para ver exactamente de forma individual cada paciente cuál es realmente su riesgo de progresar a una enfermedad renal crónica avanzada. ¿Vale? En función de en qué categoría de riesgo nos encontremos, pues es que las visitas al nefrólogo son más frecuentes o menos frecuentes, o hay que hacer más hincapié en el tratamiento, o podemos ser más permisivos. Es decir, que realmente estar en una categoría u otra de enfermedad renal supone una diferencia en cuanto a cuáles son los tratamientos que vamos a recibir y cuál es el manejo que van a hacer con nosotros. Y bien, en realidad esas son las categorías de la enfermedad renal crónica. No tengo mucho más que decir al respecto y ya habríamos terminado un poco este tema. En el próximo episodio pues hablaremos de la enfermedad renal crónica avanzada, es decir, de aquellas personas que se encuentran en un estadio G4 o G5, como he dicho, que todavía no están en diálisis, pero que están cerca de ello, y entonces vamos a hablar de cuáles son los síntomas que pueden notarse, cuáles son las alteraciones también analíticas que podemos encontrar y por tanto qué tratamientos son probablemente los que esté recibiendo o que potencialmente va a recibir esa persona. Espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber dando a like. Y si hay alguna enfermedad renal de la que quieres que hable en el canal, déjalo reflejado en los comentarios. Muchas gracias.